carga y descarga de un capacitor. Los capacitores también son conocidos como condensadores, y estos son muy similares a las baterías, debido a que se encargan de almacenar energía eléctrica. Cuando se encuentran conectados en un circuito, estos se cargan y descargan de forma instantánea. Cuando el condensador está cargado y si no se utiliza en ese preciso momento, se descargará automáticamente. La carga vendrá proporcionada por las resistencias. Una vez que el condensador adquiere la carga máxima, la corriente deja de fluir en el circuito. La manera en la cual nosotros podemos medir el tiempo en el que sucede la carga depende de una constante. Esta constante es denominada tau y las variables por las cuales dependen son de la resistencia y de la corriente. La constante de tau la veremos más adelante en la fórmula de descarga y de descarga. En resumen, un capacitor tiene la función de almacenar cargas eléctricas y de liberarlas en el preciso momento en el que se necesite. Para entender mucho mejor el tema, veremos un circuito. Aquí podemos apreciar un circuito RC. Es denominado RC porque se conforma por una resistencia y un condensador. Los componentes de nuestro circuito son una fuente de voltaje, una resistencia, un condensador, un conmutador que puede estar conectado en la posición 1 y en la posición 2. La resistencia hará que nuestro condensador se cargue y la fuente de voltaje proporcionará la corriente que recorrerá todo el circuito. Una de las características de nuestro circuito es que se encuentra en serie, por lo tanto el valor que presente la tensión en R será el mismo que la tensión en C. Asimismo, al momento de colocar el conmutador en la posición 1, el valor de T que corresponde al valor de tiempo será igual a 0 segundos. Esto quiere decir que en el principio en el cual inicie la carga de nuestro condensador, este tendrá un valor de 0 voltios. Y pues habíamos explicado anteriormente que nuestro circuito se encuentra en serie. Entonces, la corriente que circule en el condensador será igual al voltaje total sobre la resistencia. Podemos apreciar cuál es el comportamiento que ocurre con un condensador cuando ocurre el proceso de carga. En las gráficas podemos apreciar el comportamiento de nuestro condensador cuando se encuentra en carga. Podemos ver cómo la tensión parte desde cero y se genera un pico de corriente. Vemos cuál es el comportamiento, vemos que las gráficas no se comportan de forma lineal, sino que son exponenciales y empieza desde este punto y va generándose una curva con cierta velocidad hasta que llega a un punto en el cual empieza a hacerse mucho más plana. Entonces, entre más tensión tengamos en un condensador, menor será la tensión que tengamos en la resistencia. Esto lo podemos ver aplicado en la siguiente fórmula que nos indica que la intensidad que exista en el condensador será igual a IR y luego igual a BR sobre R, y esto es igual a BT menos BC sobre R. Estas dos son constantes y son dependientes de la tensión que se tenga en el condensador. Esto quiere decir que al aumentar la tensión en nuestro condensador, nuestro numerador se irá haciendo mucho más pequeño, que viene siendo prácticamente la representación de las gráficas que tenemos en esta parte. Cabe destacar que cuando un condensador se encuentra cargado, deja de circular corriente dentro del circuito. La fórmula que emplearemos para poder hacer nuestros cálculos de carga en el capacitor es el siguiente. El voltaje de carga es igual al voltaje final multiplicado por 1 menos Euler elevado a la menos T sobre tau, y esto se medirá en voltios. Para poder aplicar esta fórmula es importante que primero calculemos nuestra constante de tiempo denominada tau. Esta constante se calculará mediante la multiplicación de la resistencia por el condensador. La resistencia es medida en ohmios y el condensador en faradios, obteniendo una unidad de medida de segundos. Cuando el condensador está totalmente cargado, se queda con toda la tensión y no deja pasar corriente, comportándose como un circuito abierto. Se considera que cuando han transcurrido 5 veces la constante de tiempo, el condensador se habrá cargado completamente. Podemos ver aquí la representación, que es 5 por la constante de tau, es igual a 5 veces multiplicar el valor de la resistencia por el condensador. Este proceso de carga tiene un nombre que se llama RTC, que es régimen transitorio de carga, que es el proceso mediante el cual se está llevando la carga de nuestro condensador. Una vez que el condensador está cargado completamente, se denomina como régimen permanente. Vamos a explicar ahora el proceso de descarga.
Tenemos aquí el mismo circuito explicado anteriormente, pero la diferencia es que ahora el conmutador se encuentra conectado en la posición 2. Por lo tanto, esta fuente de voltaje que está aquí ya no se encuentra conectada al circuito y quien ahora suministrará la corriente eléctrica será el condensador. Vemos también que la circulación de la corriente ya no es hacia este sentido, sino que ahora es en sentido contrario. A partir de las características que podemos ver en este circuito, podemos deducir que se encuentra conectado en paralelo. Por lo tanto, la tensión que tenga el condensador será igual a la tensión que exista en la corriente. Y vemos aquí en la siguiente fórmula, la tensión del condensador viene siendo igual a la tensión de la corriente, que esto a su vez viene siendo igual a BC sobre R. Otra cosa que podemos ver es el comportamiento que tendrá el proceso de descarga en las siguientes gráficas. Podemos apreciar cuál es el comportamiento que tendrá nuestro condensador en el proceso de descarga. Vemos cómo partimos de este punto que es cuando tiene toda la carga almacenada y el valor va disminuyendo, disminuye y esto va de acuerdo al tiempo, hasta llegar a un punto en el que el valor sea cero. De la misma manera, la intensidad de corriente, o la corriente en este caso, también empieza desde un pico de valor, en esa parte de acá, y viene la curva y va disminuyendo de acuerdo al tiempo. Si se dan cuenta, pues ambas presentan la misma característica debido a que ahora se encuentran conectadas en paralelo, por lo tanto, el valor que presente la tensión en el condensador será el mismo que el valor que presente la tensión en la corriente. Ese sería el comportamiento de las gráficas, pero ahora vamos con la fórmula que nos ayudará a calcular cuál es el voltaje de descarga en un condensador. La fórmula que vamos a utilizar es muy similar a la fórmula anterior, pero tiene una pequeña variación. Podemos ver aquí que el voltaje de descarga será igual al voltaje inicial multiplicado por la constante de Euler elevado a la menos t sobre el valor de tau. Tau ya lo habíamos mencionado anteriormente, y decimos que este se calcula mediante la multiplicación de la resistencia por el condensador y el resultado se medirá en voltios. Esta es la unidad de medida que vamos a utilizar. El tiempo total de descarga se calcula mediante esto, 5 multiplicado por el valor de tau. Habíamos explicado que el tiempo de descarga era cuando habías transcurrido 5 veces el valor de tau. Pues ahora el tiempo de descarga viene siendo prácticamente lo mismo. Una vez que han transcurrido 5 veces el valor de tau, decimos que nuestro condensador se ha descargado por completo. Para que quede un poco más claro el tema de carga y descarga de los capacitores, resolveremos dos ejercicios. Tenemos un primer ejercicio que nos indica que un circuito de RC de 1 microohm y 5 microfaradios posee una fuente de 30 voltios. Calcule tau y la Q máxima que se puede almacenar si se conecta la llave por 10 segundos. También nos pide que calculemos el voltaje en el condensador. Bueno, primero nos está pidiendo que calculemos el valor de tau y la carga máxima. Empezaremos calculando el valor de la carga máxima. Si recordamos la fórmula para poder calcular la carga, tiene que ser carga es igual a capacitancia por voltaje, deducido de que capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Lo que nos interesa es calcular la carga, entonces vamos a sustituir estas variables con los valores que nos está proporcionando el problema. Entonces, nos está pidiendo que calculemos la carga máxima. Para calcular la carga máxima, pues habíamos dicho que es esta fórmula, así que vamos a sustituir los valores de estas variables en esta parte. Es igual a capacitancia, por voltaje. Entonces, la capacitancia me está indicando el problema, que es igual a 5 microfaradios. Tendremos que poner el valor de 5 por 10 a la menos 6 faradios. Con nuestra fuente de voltaje que es de 30 voltios. ¿Por qué le puse el prefijo de menos 6? Bueno, porque el problema nos está indicando que estamos hablando de micro, y micro se representa como por 10 a la menos 6. Si efectuamos esa operación en la calculadora, obtenemos 5 por 10 a la menos 6 multiplicado por 30 voltios. Obtenemos el valor de 1.5
Vamos a ponerlo en esta parte de acá. Q tendrá que ser igual a 1.5 por 10 a la menos 4. Y las unidades de medida de la carga son los coulomb. Así que este sería nuestro resultado de la carga máxima. También nos pide que calculemos el valor de tau. Anteriormente habíamos mencionado que el valor de tau se calcula de la siguiente manera. O sea, tau se representa así, algo así. Y esto, bueno, parece una I, pero es una T. Y esto tiene que ser igual a la multiplicación de la resistencia por el condensador o el capacitor. Es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a multiplicar nuestro valor de la resistencia y vemos que el problema nos indica que la resistencia, incluso aquí la tenemos en el circuito, vale un mega ohm. Entonces sería 1 por 10 a la 6 ohm multiplicado por nuestro condensador o capacitor. Lo vemos también aquí en el circuito que tiene un valor de 5 microfaradios. Entonces lo vamos a multiplicar por 5 por 10 a la menos 6 faradios. De la misma manera que en la parte de arriba, lo único que hice con los prefijos pues fue sustituirlos por sus valores en las potencias, ¿no? Pues tenemos mega, que se sustituye por el prefijo de por 10 a la 6, y microfaradio, que se sustituye por el prefijo de por 10 a la menos 6. Entonces vamos a efectuar esta multiplicación, lo resolvemos en la calculadora y multiplicamos 1 por 10 a la 6. Vamos a multiplicar 1 por 10 a la 6 multiplicado por 5 por 10 a la menos 6. Y obtenemos un valor de tau que es igual a 5. Y la unidad de medida de tau, que también en parte anterior del video habíamos mencionado que este se mide en segundos. Entonces aquí le vamos a poner la unidad de segundos. Ahí. Bueno, ya tenemos calculado el valor de tau y la carga Q máxima. Pero el problema también nos indica otra cosa. Nos dice, si se conecta la llave por 10 segundos, calcule el voltaje en el condensador. Nos está indicando de que si conectamos esta llave, y aquí vemos en la representación que ya se encuentra conectada, pero será en un transcurso de 10 segundos, vamos a calcular cuál será el voltaje o la carga que tendrá suministrada este condensador o capacitor. Para poder hacer este cálculo, vamos a utilizar la fórmula de carga en los condensadores. La fórmula es la siguiente. Es voltaje de carga es igual a el voltaje final multiplicado por 1 menos Euler elevado a la menos t de tiempo sobre el valor de tau. Es como una fotita. Okay. Esta es nuestra fórmula que vamos a emplear, así que vamos a sustituir las variables de acuerdo a los valores que nos presenta el problema. Diríamos que el voltaje de carga tiene que ser igual a mi voltaje fuente. Es voltaje fuente, no voltaje final. Entonces el voltaje fuente que se está suministrando en el circuito es de 30 voltios. Aquí vamos a sustituirlo por 30 voltios. ¿Por 30 o ponemos la 20? Multiplicado por 1 menos el valor de Euler. Euler es una constante, la dejamos tal y como está. Y nos dice que Euler va a estar elevado a la menos t sobre tau. ¿Cuál es el tiempo que se está tomando aquí? Bueno, nos dice que se conecta la llave por 10 segundos, ¿no? Entonces vamos a sustituir aquí los 10 segundos y sería menos 10, la S de segundos, no sé si se alcanza a apreciar, sobre el valor de tau, que en este caso el valor de tau es el que acabamos de calcular aquí. Vamos a ponerle tau. Ok, esto es tau. Y lo sustituimos aquí por 5, ¿no? Sobre 5. Bueno, entonces vamos a efectuar esta operación. Segundos sobre segundos se van, se eliminan. Menos 10 entre 5, menos 2.
Menos, entonces aquí nos quedaría como menos Euler elevado a la menos 2 y sería 1 menos Euler elevado a la menos 2 y todo esto se multiplicaría por los 30 voltios. Si yo realizo esta operación, la pueden realizar en la calculadora simplemente metiendo la expresión tal y como está y respetando los signos de agrupación, pues obtendríamos como resultado 25.94 volts. Hay que recordar que el valor de carga que tenga un condensador se tiene que medir en voltios, ¿no? Entonces, esta es mi respuesta en cuestión a la parte que me dice que calcule el voltaje en el condensador. Prácticamente me está indicando que cuando el conmutador se conecte en mi circuito, este condensador adquirirá una carga, más bien un voltaje de 25.94 voltios y será adquirido en un tiempo de 10 segundos. Tenemos aquí otro problema, igual relacionado con la carga y descarga de un condensador. El problema dice, un circuito RC de fe constante, VCC, se conecta en el tiempo t igual a 0. ¿Cuánto tardará en alcanzar la mitad de su voltaje máximo? Prácticamente lo que el problema nos está pidiendo es que calculemos el tiempo en el que tardará alcanzar la mitad del voltaje máximo que tendrá este condensador. Entonces, para poder resolverlo tenemos que aplicar la fórmula de carga y diríamos que el voltaje de carga va a ser igual a BF, voltaje de fuente, multiplicado por 1 menos Euler elevado a la menos T sobre el valor de tau. Ok, esa sería la expresión con la que vamos a trabajar. Pero leyendo el enunciado que dice tardará la mitad de su voltaje máximo, nos está diciendo que este voltaje máximo será la mitad. Por lo tanto, en esta parte vamos a sustituirlo de esta manera. Pondríamos un medio de VCC haciendo alusión al VCC que dice acá que se conecta en el tiempo t igual a 0 igual a VCC multiplicado por 1 menos e elevado a la menos t sobre tau. Ok, entonces nos queda esto así. Aquí lo siguiente simplemente es hacer despejes matemáticos y pues simplificar la ecuación porque lo que queremos obtener al final pues simplemente es la variable t. Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos veces aquí y veces aquí. Por propiedad podemos eliminar ambos términos porque se encuentran en igualdad, así que solamente nos quedaría como un medio de, bueno, un medio que sería igual por 1 menos e elevado a la menos t sobre tau. Y nos queda esta expresión. El siguiente paso para poder despejar nuestra variable t es pasar este número 1 hacia el otro lado de la igualdad. Si aquí vemos que el número 1 aquí tiene un signo positivo, eso quiere decir que del otro lado tendría que pasar con signo negativo. Por lo tanto, nos quedaría como un medio menos 1. Y si realizamos la operación de un medio menos 1, obtendremos menos un medio. Y esto nos quedaría como menos un medio igual a menos e a la menos t elevado a tau. Bueno, este paréntesis ahí puede ser. Entonces aquí, teniendo esto, lo que podemos hacer es eliminar la constante de Euler para poder despejar la variable t. Pero para poder eliminarla, necesitamos aplicar un logaritmo natural. Sin embargo, los logaritmos naturales no se pueden aplicar en valores negativos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar los signos. Así que esto tiene que cambiar a signo positivo y para poder hacerlo vamos a multiplicar por un signo negativo. Y nos quedaría como un medio igual a Euler a la menos t sobre tau. Ahora, teniendo esta expresión, ya es mucho más fácil aplicar el logaritmo natural. Colocamos aquí logaritmo natural y logaritmo natural. El logaritmo con la constante de Euler, que también es una función exponencial, se eliminan. Y nos queda como resultado logaritmo natural de un medio igual a menos t. Y este tau que está aquí dividiendo pasa del otro lado multiplicando.
Vamos a ponerlo en esta parte de acá y una vez resolviendo esto, corregimos la posición de tau. El logaritmo natural de un medio es un valor de menos 0.7. Así que nos quedaría como menos 0.7 tau. Y esto va a ser igual al valor de menos t. Volvemos a tener lo mismo que en la parte de arriba. Tenemos un signo negativo en la parte de nuestra variable. Así que lo que vamos a hacer es multiplicar por un signo negativo para poder cambiar los signos. Válgase la redundancia. Así que multiplicamos por esto y nos quedaría como t igual a 0.7 de tau. Al final de nuestro problema obtenemos este valor. El tiempo bueno, la pregunta aquí es, ¿cuánto tardará en alcanzar la mitad de su voltaje máximo? Pues resulta que lo que tardará será 0.7, la constante de tau. Y esta sería la respuesta final de nuestro problema.